Honorables diputados del Parlamento catalán, un saludo muy especial desde Colombia. Mi nombre es Álvaro Múnera. En una época de equivocadas decisiones fui torero. Un toro de nombre Terciopelo en la Plaza de Toros de Munera, Albacete, me cogió por la pierna izquierda, me partió la quinta vértebra cervical, lesión medular completa y un diagnóstico contundente que no podía volver a caminar. Fui trasladado a los Estados Unidos, allí viví 4 años en mi proceso de rehabilitación. 4 años que viví como un absoluto delincuente, en el entorno del hospital, de mis amigos de la universidad. No entendían cómo alguien había podido dedicar su vida a torturar y matar animales. Fueron muchas las lecciones aprendidas, pero la más importante, que el equivocado era yo. Que no es ético que todavía en el siglo XXI existan países con prácticas tan crueles como esta. Me convertí en defensor de animales hasta el momento y creo que trabajaré hasta el último día de mi vida por defender el derecho que tiene todo ser vivo a no ser torturado. Dejé de ver el toro como una materia prima. El toro es un ser vivo que siente, que sufre, que tiene un sistema nervioso central demostrado por la fisiología y la neurología igual al nuestro, que responde a los estímulos del dolor en la misma forma, que siente miedo, que sale aterrado a la plaza, que no quiere estar ahí y lo demuestra muchísimas veces. Yo pienso que ustedes tienen en sus manos una decisión histórica. Los taurinos nos acusan a nosotros, los defensores de animales, de antropoformismo, de querer colocar comportamientos humanos en los animales. Es al contrario. Antropoformismo es decir que el toro muere con honor en el ruedo. Los animales no dependen del honor. Un caballo cuando gana una carrera se comporta de la misma manera a como se comporta el segundo, el tercero y el cuarto. Ninguno sale celebrando, ellos no dependen de ningún honor. Cuando uno se comporta instintivamente, lo que menos quiere es sufrir, porque el sufrimiento sí nos une a todos. Eso fue lo que yo entendí hace mucho tiempo. Y por eso considero que el voto que ustedes tienen que darle a este proyecto es un voto civilista, es un voto humanitario, es un voto para que aceptemos que no estamos solos en este mundo, que todos los animales sufren, que todos los animales sienten y que el hombre da un paso adelante en su crueldad cuando no solamente los maltrata y los tortura para su beneficio, sino también se divierte con su dolor. Mi invitación de corazón, como un ser humano arrepentido y que entendió muy claro que tenía que devolverle a la vida y al mundo toda esa carga de crueldad que le había infringido a los animales, voten pensando en que si a ustedes les gustaría que les hicieran lo que nosotros les hacemos a los toros. Dios los bendiga.